Querido Cristian Clos, voy a leerte este tarot como intercambio por la colaboración que nos has dado para Poesía Sin Fin. Perdona este atraso. Nos costó mucho terminar esa película, luchamos hasta que lo logramos. Aquí estoy. Me has hecho una pregunta profunda. ¿Qué es lo mejor que yo debería hacer? ¿Qué es lo mejor que yo debería hacer? Me recuerdo que una vez en México yo había buscado con desesperación dónde estaba viviendo un maestro zen auténtico llegado de Japón por circunstancias misteriosas. Los profesores psicoanalistas, discípulos de un gran maestro psicológico, habían instalado a este japonés en un pequeño templo en las afueras de México. Yo pagué una gran cantidad de dinero a estos doctores de Erich Fromm para poder ver al maestro este y que me dijera qué es lo que yo debería hacer de mejor. ¿De mejor de qué? De mejor de mi vida. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Y lo fui a buscar. Me habían dado cita a las 6 de la mañana. Llegué allí, una casita pequeña, en una especie de ex basural, pequeñas montañitas que estaban fuera de México, y me abrió un ser que yo no sé qué edad tenía. Era joven, era viejo, tenía un cráneo rapado, no se sabía. Sonriente, como si me hubiera conocido de toda la vida, hablando apenas español. Me tomó de una mano inmediatamente y me llevó a su pequeño cuarto de meditación, donde había una especie de póster, de afiche, con un signo japonés. Y me dijo una palabra en japonés, que era lo que estaba escrito, y luego tradujo y me dijo, felicidad. Y ya. Y con eso me explicó toda la labor del Zen, que es vivir con felicidad. Entonces, si tú me preguntas a mí qué es lo mejor que yo debo hacer, pues yo te debo responder lo que descubrí. Debes vivir feliz, eso es lo mejor. Y entonces, para vivir feliz, y si estás preguntando qué debo hacer, es que no vives con felicidad. Yo debo con el tarot contestarte qué es lo que te impide vivir feliz. Cuando él me dijo felicidad, pues yo me di cuenta. En esa época tenía yo un poquito, unos 28 años, que no estaba viviendo feliz. Me dijo felicidad y bueno, voy a encontrar la felicidad, cueste lo que cueste. Y la felicidad es hacer lo que yo amo, con quien amo, ser lo que yo soy y no lo que los otros quieren que yo sea. De ahí partí. Juntarme solo con personas que me alegren la vida. Juntarme de hacer amistad. Con las personas que no me alegren la vida, ver qué puedo hacer por ellas, sin contagiarme de la negatividad. Cosas así, ¿ves tú? Entonces, vamos a ver las cartas que elegiste. Las mezclo bien para que veas que no hay nada preparado aquí. Ya estuvo. La primera es el 3, el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La segunda es el 13. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y la tercera
es el 18. 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, eres muy ordenadito, eres como un niño porque vas subiendo 6, 13, 18, ¿ves tú? El número 6 en el tarot es el enamorado. El 13 se le llama la muerte, pero es el arcano sin nombre, el cambio. Y el 18 es la luna. Entonces, estás tú en el enamorado. Bueno, vamos a ver, después te voy a decir. Si no está aquí, yo te lo digo. La primera que sacas es el mago. La segunda que sacas es el sol. La tercera que sacas es el carro. Ahora yo te voy a poner las cartas, los números que corresponden a lo que tú dijiste. Este es el enamorado. Este es el arcano 13. Y la luna se escondió. Aquí está la luna y la luna. ¿Ves tú? Fíjate bien. Tus números que me diste, aquí es un hombre entre dos mujeres. La muerte, no sé, es una, así se la llama, es femenina, porque es la muerte. Bueno, y la luna es un mundo completamente femenino, donde tú estás metido. Y aquí, en lo que realmente es el mago, está comenzando, es un prestidigitador, está buscando su público, está buscando compañía, amistad, es un hombre. Y aquí está, lo contrario del que pediste, está el sol. Es una amistad bajo la sabiduría masculina del sol, del padre. Aquí es el mundo del padre. Aquí abajo es el mundo de la luna, el mundo de la madre, ¿ves tú? Bueno, entonces el mundo del padre. Y después sacas tú el carro donde el personaje del mago, enriquecido por la amistad, se descubre a sí mismo, se descubre que es él como hombre, emprende la conquista del mundo, emprende de su mundo, conquistar su propio mundo, ¿no? Entonces, es lo que debes hacer, ¿ves tú? Aquí. Esto es lo que está diciendo el tarot, es lo que debes hacer. Pero para hacer esto, es decir, en el mundo, es un mundo, como te digo, masculino, ¿no? Bueno, para hacer esto, primero que nada, debes ver cómo tu madre interfiere en tus relaciones emocionales. ¿Y cómo? Para llegar a la felicidad y eliminar lo que te está impidiendo ser feliz, es cortar la idea de pareja. Cortarla, esta idea de pareja familiar tan fuerte. Cortar al sol y la luna aquí, tú estás pensando aquí, tú cortarlo, pero principalmente cortar la relación con tu madre, que se mezcla absolutamente en toda tu vida y en tu formación. Es lo que dice el tarot, ¿eh? Yo hago así porque no sé quién eres. No sé qué edad tienes. ¿Cuánto? Tienes 39 años, ¿no? O sea que estás llegando ya a un momento clave donde sales de la adolescencia tan larga que has tenido para llegar a la madurez. Y entonces tienes que cortar con esa educación o esa relación que es principalmente maternal
Y con falta de padre, un padre que te enseñe. Lo que me pasaba a mí cuando te empecé a contar la historia del maestro Zen. Yo buscaba un padre que me enseñara lo que era la felicidad, es de ser hombre. Era mi felicidad, porque uno es hombre o es mujer que quiere corporalmente ser hombre es ser uno mismo cuando es hombre, y ser mujer es ser una misma cuando se es mujer. Y después tú ves quién te atrae o quién no te atrae. Esas son cosas del descubrimiento sexual, sin límites. Pero aquí estamos hablando de la esencia. La esencia, el mundo está en yang y en yin. El mundo es activo, es receptivo, es hombre, es mujer. Es un mundo de contrastes complementarios. Entonces, liberándote del ambiente maternal, tú entras el sol en el ambiente paterno, en lo que necesitabas tanto, ¿no es cierto? El mago se reconoce a sí mismo y tiene el poder de la varita mágica que se activa, es esa varita mágica, ahí y va a utilizar su sexualidad para crearse una situación que le corresponde, y tiene mucho que elegir, muchos elementos que todavía no ha vivido ni ha experimentado. Entonces él tiene que expandirse, y en lo que tiene que expandirse es en la sociedad, fuera de él, en un socio que lo comprenda, en el interior de él tiene que hacer la unión entre su ser esencial y su ego, es decir, desarrollar el amor por sí mismo, no narcisista, sino comprensión de sí mismo, tratarse con cariño, no vivir como si estuviera haciendo lo peor y no lo mejor. Oye, pues ¿qué es lo mejor que puedo hacer en esta vida? Es vivir. Si no hay mal o bien, eso, cuando el mal y bien es que estoy haciendo las actividades que me corresponden, es mal. Si estoy haciendo las actividades que no me corresponden, si estoy haciendo las actividades que me corresponden, es bien. Si estoy haciendo las actividades que no me corresponden, es mal. Si mis ambiciones son más grandes que lo que gano, soy pobre. Si mis ambiciones son menos grandes que lo que gano, soy rico. Es decir, hay que vivir sin ambiciones y eres rico. Vivirte y partir a la conquista de tu mundo tranquilo, sin ese ojo crítico que te está diciendo esto es malo, esto es bueno, cambiándolo por esto es auténtico y esto es ilusorio. En eso estamos, ¿ves tú? En eso estamos. Eso es lo que el tarot te dice, eso es lo que yo hice. Yo dejé todo por el arte, pero un arte que en México en esa época no era comprendido, y luché contra todo el país porque me criticaron, me amenazaron, se burlaron de mí, y al final me quisieron porque yo seguí buscando la felicidad de ser auténtico, no venderse, no dejar ser comprado, seguir la línea de la autenticidad. ¿Qué es lo mejor que debes hacer, mi querido amigo Cristian Clos? Clos es cerrado, ábrete, sé auténtico. Muchas gracias por haber colaborado con nosotros.